Cada domingo por la mañana, Bernardo seguía la misma rutina. Se levantaba, preparaba una taza de café y se sentaba en silencio a la mesa de la cocina, contemplando una foto enmarcada de su hija, Delfina. En la imagen, ella reía, con sus ojos color avellana brillando y su largo cabello ondeando al viento. La foto había sido tomada apenas una semana antes del accidente que le arrebató la vida. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. A media mañana, cuando el sol recién comenzaba a calentar la tierra, Bernardo tomaba el ramo de margaritas frescas, la flor favorita de Delfina, y se dirigía al cementerio. Los pétalos amarillos brillantes parecían capturar su espíritu, lleno de vida y color, algo que siempre le trajo una sensación de comodidad. Respiraba profundamente cuando salía de su casa, preparándose para otro viaje a la tumba donde descansaba su hija. Siempre llegaba al mismo tiempo, sin falta, como si la puntualidad le importara ahora de alguna manera, aunque sabía que ya no podía preocuparse por esas cosas. La consistencia del ritual le dio un poco de paz, incluso si era fugaz. Bernardo aparcaría su coche en el solar justo fuera de las puertas del cementerio. El camino de grava era el mismo que había recorrido innumerables veces antes. Era un camino que se le había hecho tan familiar, cada paso sintiendo que se estaba acercando a Delfina. El crujido de las piedras bajo sus zapatos era el único sonido que podía oír mientras caminaba hacia las filas de lápidas. Siempre se paraba frente a la suya, la que llevaba su nombre, Delfina. Querida hija. Se fue demasiado pronto. Cada vez que leía esas palabras, se sentía como un puñetazo en el pecho. Apenas podía creer que fueran reales. Todavía no parecía posible que su hija, la que había llenado su vida de tanta risa y energía, se hubiera ido. Nunca se acostumbraría a esas palabras. Bernardo no podía creer que ya habían pasado 3 largos años desde la muerte de Delfina. Se sentía como toda una vida y, sin embargo, no hay tiempo en absoluto. Tenía solo 17 años cuando ocurrió el accidente. Era tan joven, tan llena de potencial. Inteligente, animada y con una vida por delante que parecía llena de promesas. Siempre había estado tan orgulloso de ella. Pero por mucho que se hubieran amado, no siempre estaban de acuerdo. Esos momentos de desacuerdo, discusiones acaloradas, palabras frustradas, todavía lo acosaban. Un argumento en particular se destacó en su mente, el que tuvieron la noche anterior al accidente, y jugó en su mente como un bucle del que no pudo escapar. «Estás desperdiciando tu potencial, Delfina», había gritado, con la voz enfurecida al descubrir que había faltado a la escuela de nuevo. «¿Quieres tirar por la borda todo por lo que has trabajado? Eres mejor que esto». Su voz se había quebrado de frustración. «¿No quieres un futuro?» «Tal vez no quiero tu versión de mi futuro, papá», le había gritado, con la cara roja de rabia. «No eres tú quien tiene que vivirlo». Entonces, en un movimiento que le destrozó el corazón, ella había cerrado la puerta de su dormitorio lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la casa. A la mañana siguiente, había salido de la casa sin despedirse. Bernardo había intentado llamarla, pero no respondió. Él pensó que ella solo necesitaba un poco de tiempo para calmarse, para superar la discusión, pero él nunca esperó lo que vino después. Para esa noche, la policía había llamado a su puerta. Las palabras que hablaron eran palabras que ningún padre quería escuchar. Un accidente automovilístico. Había muerto instantáneamente. Así como así, la hija a la que tanto había luchado para guiar y proteger se había ido. Bernardo no había dejado de culparse a sí mismo desde aquel día. La culpa lo pesaba como un pesado ancla, y no podía sacudirse la idea de que si hubiera manejado las cosas de manera diferente, si no la hubiera empujado tan fuerte, si hubiera sido más comprensivo, tal vez ella seguiría aquí. Tal vez ella todavía estaría gritándole, todavía poniendo los ojos en blanco en él, todavía peleando con él por cada pequeña cosa. Le hubiera gustado ese ruido, esa energía, si eso significara que podría tener un momento más con ella. Ojalá le hubiera dicho cuánto la amaba en lugar de criticarla todo el tiempo, pensó. Pero ya era demasiado tarde. En la tumba, Bernardo se arrodilló lentamente, sintiendo el dolor en sus huesos de años de dolor. Colocó las margaritas cuidadosamente en el jarrón junto a su lápida, las vibrantes flores amarillas contrastaban con la piedra gris que marcaba su lugar de descanso final. Permaneció allí por un momento, mirando la inscripción, con el corazón pesado en el pecho. «Hola, cariño», dijo en voz baja,
Su voz apenas por encima de un susurro. Traje tus favoritos. Espero que os gusten. Sus palabras estaban destinadas a ser reconfortantes, pero solo le recordaban el vacío que había tomado su lugar en su vida. Siempre hablaba con ella, aunque sabía que no podía oírle. Hizo que el silencio se sintiera menos sofocante, menos opresivo. Le contaba sobre las pequeñas cosas, cómo estaba el jardín, lo que estaba leyendo, lo tranquila que se había vuelto la casa sin que su risa resonara en los pasillos. Pero no importaba lo que dijera, no importaba lo duro que intentara mantener la conversación unilateral, la culpa permanecía. Siempre estaba allí, colgando sobre él como una nube oscura, inquebrantable e imposible de escapar. Delfina susurró, su voz rompiendo de emoción. Lo siento mucho. Nunca quise alejarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Solo quería lo mejor para ti. Solo quería protegerte. Pero no hubo respuesta. Nunca lo habría. Y con eso, el peso de sus arrepentimientos solo parecía profundizarse, extendiéndose ante él en un interminable vacío de qué pasaría si. Se puso de pie, preparándose para irse, cuando algo le llamó la atención. Cuando se giró para regresar a su auto, notó algo inusual. Un pequeño haz de flores yacía contra la base de la lápida de Delfina. Su corazón se saltó un latido. No eran las margaritas familiares que siempre traía, eran rosas. Rosas rojas, sus pétalos suaves y aterciopelados, contrastan bruscamente con la piedra gris de la tumba. El ceño fruncido de Bernardo se ahondó. No los había dejado. Estaba seguro de eso. Siempre traía margaritas, la flor favorita de Delfina. Y nadie más había visitado su tumba, ni que él supiera. Se quedó mirando las rosas, su mente acelerada. ¿Por qué alguien dejaría rosas aquí? ¿Y quién podría ser? Bernardo volvió a mirar alrededor del cementerio, escaneando las filas vacías de lápidas. No había nadie a la vista. El viento parecía recobrar de nuevo, los árboles se balanceaban suavemente en la brisa. Era como si todo el cementerio hubiera caído en una profunda y espeluznante tranquilidad, esperando. Sintió que el cabello de la nuca estaba de punta. Era como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Pero después de unos momentos, todo volvió a su quietud habitual. Sacudió la cabeza y suspiró, pensando que debía haberlo imaginado. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan nervioso, pero aún así, la visión de las rosas le molestaba. ¿Quién los dejaría? ¿Y por qué? A la semana siguiente, Bernardo volvió al cementerio a su hora habitual, el ramo de margaritas en la mano, como todos los domingos. Mientras caminaba por el conocido camino de grava, sus ojos instintivamente se dirigieron a la lápida de Delfina. Y allí estaban de nuevo. Las rosas. El mismo paquete de rosas rojas, colocadas cuidadosamente en la base de la lápida. El aliento de Bernardo quedó atrapado en su pecho. Ahora no se podía negar. Alguien había estado visitando la tumba de Delfina. Alguien estaba dejando las rosas. Sintió una tensión desconocida en el pecho, una mezcla de curiosidad y ansiedad. Su mente se aceleró mientras estaba allí, mirando las flores. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué no se presentaron ante él? ¿Por qué nadie los había mencionado? Miró a su alrededor de nuevo, pero todavía no había nadie a la vista. El cementerio permaneció tan vacío como siempre, y su silencio lo presionó. Bernardo sintió un nudo en el estómago. Algo estaba pasando, algo que no entendía. La idea de que había alguien más, alguien que conocía a Delfina, era a la vez reconfortante e inquietante. No sabía si debía sentirse aliviado de que alguien más se preocupara lo suficiente por visitarla, o si debía preocuparse por quién era esa persona. La tercera semana, Bernardo tomó una decisión. No iba a esperar a que volvieran a aparecer las flores. Averiguaba quién los dejaba. Llegó al cementerio antes de lo habitual, estacionando su automóvil en el lote y caminando por el camino de grava familiar con un nuevo sentido de propósito. Se detuvo justo antes de la lápida de Delfina y esperó. Ya había decidido que se quedaría el tiempo que fuera necesario. Sus ojos estaban fijos en el camino que conducía a la tumba, mirando, esperando cualquier señal de movimiento. Durante casi una hora, no pasó nada. El cementerio permaneció inquietantemente tranquilo. La mente de Bernardo vagaba,
Sus pensamientos se movían entre los recuerdos de Delfina y su creciente curiosidad por el misterio de las rosas. Se quedó allí, incapaz de sacudir la sensación de que alguien lo estaba observando. Pero nadie vino. El aire parecía enfriarse, el viento volvía a levantarse, susurrando las hojas de los árboles. El suave sonido de la brisa era lo único que llenaba el silencio. La paciencia de Bernardo empezó a agotarse. ¿Iba a aparecer alguien, o se había equivocado todo el tiempo? Finalmente, decidió darse por vencido. Se giró para volver a caminar hacia su coche, decepcionado. Pero mientras pasaba por delante de la lápida de Delfina, algo le llamó la atención. No había ramo de rosas esta vez, sino algo más, una sola nota doblada, metida cuidadosamente debajo del jarrón de margaritas. Su corazón se aceleró. ¿Quién lo había dejado? Dudó un momento, con la mano sobre el papel. Sintió una mezcla de emoción y temor. Lentamente, buscó la nota, sintiendo el papel frágil en sus manos, casi como si pudiera desmoronarse en polvo si no tenía cuidado. Sus dedos temblaban mientras lo desplegaba, sus ojos escaneaban el mensaje. La nota decía: quería que supieras que te amaba, pero había algo que no podía decirte. El aliento de Bernardo quedó atrapado en su garganta. Leía las palabras una y otra vez, cada vez con la esperanza de que tuvieran más sentido, pero no fue así. Su mente aceleró. ¿Qué no pudo decirle Delfina? ¿Y quién había escrito esta nota? ¿Por qué dejarían que lo encontrara? Su corazón palpitaba en el pecho mientras estaba allí, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Fue este algún tipo de mensaje del más allá? ¿O era de alguien que había conocido a Delfina de una manera que no conocía? Sus ojos escanearon el cementerio de nuevo, desesperados por encontrar a cualquiera que pudiera estar mirando, cualquiera que pudiera haber dejado la nota. Fue entonces cuando lo vio, un joven, de pie al borde del camino de grava, observándolo atentamente. El hombre parecía tener poco más de 20 años, con el pelo oscuro y una expresión sombría en la cara. El corazón de Bernardo no paró de latir. Tan pronto como sus ojos se encontraron, el hombre se apartó y caminó rápidamente hacia los árboles, desapareciendo de la vista. Bernardo se quedó paralizado, con la mente acelerada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo conoció a Delfina? ¿Y cuál era la conexión entre él y la misteriosa nota? Las preguntas inundaron su mente, cada una más urgente que la anterior. Tenía que saber más. Al domingo siguiente, Bernardo llegó al cementerio antes de lo habitual. No estaba allí para llorar, al menos no de la manera habitual. Hoy tenía una misión. Aparcó su coche donde pudo ver el camino que conduce a la tumba de Delfina y se instaló a esperar. No pasó mucho tiempo antes de que viera a alguien caminando hacia su tumba. Un joven, cargando un pequeño ramo de rosas, se movió con cautela, como si temiera ser visto. Bernardo sintió que se le apretaba el pecho. No era una visita al azar. El hombre claramente tenía una conexión con Delfina. El joven tenía poco más de 20 años, cabello oscuro y un aire sombrío que parecía fuera de lugar para alguien de su edad. Evitó el contacto visual al principio, pero finalmente levantó la vista, su expresión cruda de emoción. Sin palabras, la sola presencia de Bernardo exigió una explicación. El joven vaciló, como si estuviera sopesando si quedarse o huir. Después de un largo e incómodo silencio, entregó las rosas a Bernardo y se volvió para irse. Bernardo se quedó allí, sosteniendo el ramo, sin saber si seguirlo o dejarlo ir. Sus instintos le dijeron que este extraño tenía respuestas, así que decidió no dejarlo escapar. «Espera», gritó Bernardo. Su tono es firme pero no duro. El hombre respiró hondo, luego habló en voz baja, con la voz áspera de emoción. «Lo siento», murmuró, sus palabras apenas audibles en la quietud del cementerio. «Nunca quise causar ningún dolor». El corazón de Bernardo se apretó ante el sonido de la voz del hombre. Estaba cargado de dolor, pero también había algo más, culpa o tal vez vergüenza. Bernardo no pudo evitarlo. Dio un paso adelante, su mirada inquebrantable. «¿Quién eres tú?», preguntó Bernardo, su voz ronca, no por la rabia, sino por el peso del momento. «¿Por qué dejas flores en su tumba?». El hombre vaciló, con los ojos hacia abajo antes de volver a encontrarse con la mirada de Bernardo. «Yo soy Pablo. Yo era el novio de Delfina». Su voz se quebró cuando dijo las palabras, como si incluso después de todo este tiempo,
Todavía le dolía reclamar ese título. Ella nunca te habló de mí. Lo mantuvimos en secreto. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. No quería que te enteraras de esta manera, pero pensé que deberías saber la verdad. ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Bernardo apenas susurraba, las palabras se le escapaban antes de que pudiera detenerlas. Quería creer que Delfina había sido franca con él, que lo habían compartido todo. Pero ahora, parecía que había tantas partes de ella que nunca había conocido. La expresión de Pablo flaqueó, su mirada cayó al suelo por un momento. Ella estaba asustada, dijo en voz baja. Ella no sabía cómo reaccionarías. No pensó que nos aprobarías. A mí. Pasó una mano por su cabello, la frustración y el dolor se mezclaron en su voz. Éramos jóvenes y no sabíamos cómo manejar todo. No quería decepcionarte. Teníamos planes, continuó Pablo, con la voz temblando de emoción. Íbamos a decírtelo, pero luego ocurrió el accidente, y ya era demasiado tarde. Tragó con fuerza, como si las palabras tuvieran un peso físico. Delfina estaba embarazada, Bernardo. Ella no solo quería mantenerlo en secreto para ti, sino que estaba asustada por el futuro. Estaba aterrorizada por lo que le pasaría a ella, a nosotros. Pero ella te amaba. Te quería mucho. Quería decirte. Las rodillas de Bernardo se doblaron debajo de él, y tuvo que agarrar la lápida para mantenerse firme. Su aliento quedó atrapado en su garganta cuando las palabras de Pablo se hundieron. ¿Delfina estaba embarazada? La noticia lo golpeó como una marejada, estrellándose sobre él, dejándolo jadeando por aire. Su hija, a la que tanto se había centrado en arreglar, había estado escondiendo este secreto, el mismo secreto que ahora parecía remodelar todo lo que sabía sobre ella. Su mente volvió a su última discusión. El griterío coincidía con las duras palabras que le había lanzado. Estaba tan enojado, tan centrado en su futuro, que nunca había visto a la persona que realmente era. La había alejado cuando lo único que necesitaba era comprensión. Y ahora, con la revelación de su embarazo, todo lo que él había creído estaba destrozado. La rabia, la frustración, todo estaba fuera de lugar. Bernardo cerró los ojos por un momento. El dolor de los últimos años lo atravesó. Ella nunca dijo nada, murmuró, casi para sí mismo. La empujé demasiado. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pablo asintió, con los ojos llenos de empatía. No era perfecta, Bernardo. Estaba asustada, como cualquier otra persona de su edad. Pero ella estaba tratando. Ella te amaba, más de lo que sabes. No quería decepcionarte, pero también quería estar conmigo. Y la idea de contarles a ambos fue demasiado para ella. Bernardo sintió que se le apretaba el pecho, con los ojos ardiendo con lágrimas sin derramar. Era demasiado para procesarlo a la vez. Todos estos años, él había llevado la carga de su última pelea, creyendo que su impulso para que ella fuera mejor, para hacerlo mejor, la había alejado. Pero ahora, la verdad se sentía como 1000 pedazos de vidrio roto, cada fragmento cortando más profundo que el anterior. No lo sabía, susurró Bernardo, con la voz llena de emoción. No sabía nada de esto. No sabía que llevaba este peso. La voz de Pablo se suavizó, su rostro lleno de la misma tristeza que se reflejaba en los ojos de Bernardo. Ella nunca quiso que lo supieras, pero quería que lo entendieras. Lo siento, Bernardo. Realmente lo soy. Bernardo se dio la vuelta, con las manos temblorosas mientras se las pasaba por el pelo. No sé qué hacer con todo esto. Pablo dudó antes de volver a hablar. Sus palabras se llenaron de un dolor que parecía coincidir con el de Bernardo. Lo sé. Me siento de la misma manera. Bernardo respiró hondo, con los hombros pesados por el peso de todo lo que acababa de aprender. No puedo cambiar el pasado, dijo en voz baja, pero puedo avanzar mejor. Por Delfina, y por todos los que amaba. Miró a Pablo, quien asintió en silencio para entender. Estaba claro ahora que ambos llevaban un pedazo de Delfina, su amor, sus miedos y sus secretos, y no podían deshacer el dolor, pero podían tratar de vivir más plenamente, más honestamente, en su memoria. Mientras Bernardo estaba allí, levantando lentamente el peso de la culpa, se dio cuenta de algo importante. Delfina no quería que fuera perfecto, y no lo necesitaba. Solo quería que la entendieran,
que la amaran por lo que realmente era. Ahora entendía que el amor no se trataba de control o expectativas, sino de aceptación, algo que había luchado por darle antes. Pero ahora, con este nuevo entendimiento, Bernardo sintió que podía honrar su memoria, no a través del arrepentimiento, sino abrazando el amor y el perdón que una vez había retenido. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.